Bueno, en esta sección les voy a explicar cómo funcionan los bancos centrales de los países. En las secciones anteriores explicamos la maquinaria diabólica que tienen los bancos privados, las instituciones financieras privadas. Pero en este caso vamos a explicar cómo funcionan los bancos centrales de los países, los que gobiernan la economía de los países. En este caso, ellos se basan en una tasa de interés para regir todas las transacciones financieras del país. Se basa en una tasa de interés. Esta tasa de interés surge en base a los cálculos que los bancos centrales de cada país hacen de acuerdo a la inflación, como explicamos en las sesiones anteriores, y de acuerdo al precio del índice de precio del consumidor. Esto, la inflación la explicamos anteriormente, ahora vamos a explicar lo que es el precio, el índice del precio del consumidor, que es importante para poder entender cómo funciona el dinero, cómo funcionan los bancos centrales y cómo funciona también la evaluación del dinero. Primeramente, ya les hablé de la inflación, vamos a hablar de lo que significa el índice del precio del consumidor. Índice del precio del consumidor. Ahora, ¿cómo funciona esto? El índice del precio del consumidor es un cálculo que hace los bancos centrales de los países para determinar el valor de la inflación. El valor de la inflación quiere decir que en el índice de precio del consumidor están los productos básicos. Están los productos básicos para la economía y más. Okay. Hay serie de productos, el precio de cada producto y cómo varían los productos. Esto es de acuerdo a que va pasando el tiempo, a lo que va pasando los meses en el año, el incremento, la disminución del valor de esos productos. Y esos porcientos de disminución o incremento del valor de esos productos esenciales de la economía los bancos centrales crean lo que se llama el índice de producto del consumidor. Es posible que los productos varíen alrededor de todos los productos, esto aquí hablamos, los productos esenciales, materia prima, productos alimenticios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los bancos, como son tan inteligentes, no incluyen aquí comida y no incluyen aquí combustible. O sea, el valor de esas dos cosas no está incluido en el IPC. Por lo tanto, son otros productos. O sea que si ellos determinan que el porciento que varía el valor de esos productos sobre el año es el 5%. Entonces ellos determinan que la inflación del país es del 5%. Es un poco más complicado, pero son los detalles más fáciles de entender. Que la inflación de ese país es el 5%. Al ellos determinan que la inflación es del 5%, ellos crean un interés del primario, un interés primario basado en la inflación que ellos mismos decretan, un primario de 5%. ¿Ok? Crean un interés primario de 5%. Este interés primario gobierna toda la economía del país, gobierna los préstamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a los bancos centrales determinar el 5%, ellos gobiernan las regulaciones de los bancos privados. ¿Ok? Y los bancos privados, basados en el primario del Banco Central del 5%, le añades, digamos, un 2%
tope a este primario, que sería un equivalente del 7%. Porque la inflación es el 5%, ellos tienen que tener una ganancia del 2%, porque la inflación es el 5%, eso van perdiendo por la devaluación de la moneda. Por lo tanto, el interés completo que le da a usted el banco hoy, cuando va a pedir un préstamo, es el 7%. El 2% es contar la inflación más el 2% de ganancia. Esta sería la ganancia neta del banco por prestarle el dinero a usted. Porque el 5% se va diluyendo con el poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo, y este 5% se lo pone el Banco Central de su país. ¿Ok? Quedamos en que el índice de precio del consumidor equivale a reconocimiento de la inflación, los productos básicos de la economía, ese es el índice, la variación del porciento del precio de los productos anuales es lo que le hace la variación, es el 5% de que sube y fluctúan los precios. Esa va a ser la inflación anual, la inflación temporal. Y eso es lo que va a dar el Banco Central como primario. Al dar el Banco Central como primario la inflación del 5%, los bancos privados le suman un 2% al interés primario, y el interés que le cobran a usted por darle dinero es el 7%. ¿Por qué? Porque los bancos centrales no están destinados a prestarle dinero a los individuos. Ellos le facilitan el dinero a los bancos privados. Ellos solamente regulan la economía, y los bancos privados prestan el dinero a las personas o entidades privadas.